Cálculos partidistas. Que el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, apele a los cálculos partidistas, insistiendo en que hay que pensar en el bienestar general de los ciudadanos, en el bien común, en el interés general, me parece perfecto, pero al final la política, tal como está ahora mismo en España, no funciona de esa manera. En primer lugar, porque no tiene la mayoría suficiente Pedro Sánchez, a pesar del acuerdo de legislatura o el acuerdo que se estableció con Junts, y eso pasa factura a nivel político. Y por mucho que el propio Pedro Sánchez diga que no hay que basarse en cálculos oportunistas o partidistas para sacar rédito político de la no aprobación de estas medidas que son tan necesarias, eso puede no servir para desbloquear la situación política y que se consiga aprobar las medidas sociales que son absolutamente necesarias para la ciudadanía española. Veremos lo que sucede en las próximas semanas y meses, pero la situación puede bloquearse de forma casi permanente. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, considera que sacará adelante las medidas sociales, económicas, que han sido rechazadas muy recientemente en el decreto Ómnibus. Creo que es demasiado optimista, a mi juicio, por lo menos, eso considero, porque a no ser que se pliegue a las condiciones que está imponiendo tanto el Partido Popular como Junts, me parece que no se va a poder lograr. Y de poco va a servir, creo, que siga insistiendo en que hay que apelar al sentido común de los partidos políticos, a también dejarse de cálculos políticos o de cálculos partidistas, porque al final así es como funciona en parte la política española. Es verdad que otros partidos políticos, como Sumar, por ejemplo, pues insisten en que pues se puede plantear la aprobación, por ejemplo, del decreto de la subida de las pensiones de forma aparte, para que sea aprobado, supuestamente, por el Partido Popular y por Junts también, junto con los socialistas, etcétera, y otras fuerzas políticas, pero la realidad es la que es. Hoy se celebra el Día Internacional de la Educación, que ha sido auspiciada ya desde hace tiempo por la ONU y que en realidad, en el caso de España, yo creo que habría que hablar de varios temas fundamentales para mejorar la calidad educativa. En primer lugar, intentar reducir la tasa de abandono escolar, dedicando más medios, más cantidad de docentes y, en ese sentido, también reduciendo, por ejemplo, la cantidad de alumnos en el aula, o sea, la ratio de las aulas por profesor. Y también se puede apostar por la codocencia, que haya dos profesores en el aula, en algunos casos, que es necesario o que pueda ser conveniente, y eso requiere más cantidad de profesores también. Por otra parte, también la repetición como método también de superación parece que no contribuye en gran medida al avance escolar, al avance educativo, pero en cualquier caso, en algunos casos, es algo absolutamente necesario. Por tanto, habría varias medidas que implementar, como es aumentar el número de profesores y reducir el número de alumnos en cada aula, y eso creo que sería algo fundamental. Deseos y realidad política. Está muy bien que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, diga que tiene pues, un deseo claro de que se aprueben todas estas medidas, como es lógico, y su propio gobierno también, y los votantes que han votado a este partido que está gobernando, pues por supuesto que también. Eso es muy lógico y muy entendible. Y yo creo que también los que han votado a otros partidos políticos pues también tienen deseos claros de que se aprueben estas medidas porque benefician a toda la ciudadanía, a unos más, a otros menos, pero benefician a todos. Y en ese sentido yo creo que hay un acuerdo general. Lo que sucede es que la estrategia política de los otros partidos, del Partido Popular, de Junts, etcétera, pues no está en el sentido en que piensa el propio Pedro Sánchez y consideran que es mejor aprobar diríamos, cada medida de forma separada, sobre todo la cuestión de la subida de las pensiones y luego otras cuestiones que se puedan ir presentando. También es cierto que eso supone que se tengan que presentar bastantes decretos, pero se podrían globalizar en unos pocos decretos como los más esenciales, las medidas principales y luego otras medidas separadas menos importantes. Eso también sería algo factible y posible. Pero, insisto, una cosa es la realidad política y otra cosa son los deseos. El presidente Sánchez pide al Partido Popular y a Junts que reconsideren su postura en cuanto a la negativa a aprobar el decreto Ómnibus, que incluía bastantes medidas sociales de tipo económico, de apoyo a los ciudadanos españoles, a muchísimos ciudadanos españoles, pero me parece que va a servir de poco eso, o de nada, porque ya ha dicho el propio representante máximo del Partido Popular, el señor Feijóo, el dirigente máximo de este partido, que o bien se presenta de forma separada,
por ejemplo, la cuestión de la subida de las pensiones, de la regularización de las mismas, o si no, al final pues será rechazado por el PP este decreto. Y algo similar pues ha dicho el propio Puigdemont de Junts, con lo que seguimos en el punto de partida. Al final las apelaciones y las peticiones pueden quedar en nada porque la voluntad política de otros partidos políticos que tienen la llave de la aprobación de las medidas está en sus manos, no está en las manos del propio Pedro Sánchez. Las condiciones de aprobación de los decretos no las determina el propio gobierno, el propio Poder Ejecutivo, Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, sino que esas condiciones las establecen los partidos del arco parlamentario, concretamente sobre todo Junts y el Partido Popular. Por lo tanto, si el Partido Popular y Junts se niegan a aprobar un decreto ómnibus, por mucho que diga el presidente del gobierno español, al final se mantienen en sus 13 y se niegan a votar positivamente o a abstenerse en el caso del Partido Popular, por ejemplo. Y esa es la realidad auténtica. Entonces, de poco sirve que el propio presidente del gobierno pida a estos partidos, a los dirigentes de los partidos ya citados, que actúen en consecuencia y piensen en estas medidas sociales que son absolutamente necesarias para los españoles. Aún así, pues pueden decidir votar en contra y, diríamos, pues de esa manera impedir que se aprueben decretos que son absolutamente imprescindibles y necesarios. Esa es la realidad política actual.